Nosotros, para la Embajada Argentina, un verdadero orgullo, un honor poder estar compartiendo este acto de recordación a Luis Espinal, en una fecha también muy cara, muy cercana para el sentimiento, para el dolor de muchos argentinos, sobre todo los argentinos. Agradecer ante todo por esta invitación en nombre de la Embajada Argentina y en nombre del compañero Mamani, de Joaquín Mamani, presidente de APDH, a toda la nueva conducción de APDH, que bueno, esperemos que sea con éxito y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, todo lo que tengan para construir, para trabajar, para seguir acrecentando el respeto, la libertad y el respeto a los derechos humanos aquí en Bolivia, pero también en Latinoamérica y en el mundo. Tengo particularmente también una relación especial con APDH porque soy en Argentina presidente honorario de APDH, del comité de presidencia, y eso también obviamente me hace estar muy cercano a esta institución aquí en Bolivia. Primero, como bien decía recién, para nosotros es muy importante poder estar recordando a Luis Espinal, un compañero español, pero que hizo toda su militancia, todo su trabajo aquí en Bolivia, y que en verdad fue asesinado impunemente, como recién lo planteaba Joaquín, en 21 de marzo de 1980. En una fecha también emblemática porque, mirando un poco el calendario, también en 1980, un 24 de marzo, se cobraba la vida de otro sacerdote que había hecho opción por el pueblo, que fue Monseñor Romero en Salvador, que desde el púlpito, por decir verdades, fue asesinado dentro de la propia iglesia y obviamente fue tomado por el pueblo salvadoreño como una bandera y un estandarte de lucha, como también por el pueblo boliviano fue tomado Luis Espinal. Pero el 24 de marzo también para nosotros se cumplió en el día de ayer. En 1976 se dio un golpe militar, el más sangriento, el más doloroso, el que más consecuencias trajo directas e indirectas para la propia historia del pueblo argentino. El 24 de marzo de 1976 se derroca a un gobierno constitucional y una dictadura militar. En lo que hoy cada vez está más claro, no fue un golpe militar, sino fue un golpe cívico-militar, porque hubo una participación muy activa de corporaciones empresarias que trabajaron para que ese golpe se llevara adelante, y no tan solo el golpe militar para sacar un gobierno democrático e instalar un gobierno militar, sino fundamentalmente para iniciar un proceso de represión que tenía varios objetivos en mente y en carpeta. No era tan solo el hecho de llevar o cortar o hacer un corte en el proceso institucional, sino lo que se buscaba era meter miedo a la población, reprimir y llevar adelante un proceso de represión que generó en el pueblo argentino más de 30.000 desaparecidos, detenidos desaparecidos, que generó exilios a gran parte también de la militancia y de los movimientos populares que se habían construido y se habían constituido en Argentina a fines de la década del 70, que habían venido de una lucha histórica y casi inicialmente quizás generada por otro golpe militar del año 55, cuando se derroca a otro gobierno constitucional como el general Juan Domingo Perón. A partir de ahí hubo toda una generación que comenzó un proceso de lucha, de concientización, que quizás en el año 73, 74 estaba en un punto muy álgido, muy alto de su militancia, de su compromiso, y esa dictadura militar, que también creerse que fue idea de 4, 5, 10 generales. Esto era un plan diseñado y constituido y construido en el Departamento de las Américas, en la Escuela de las Américas, obviamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los puntos del poder principal que querían para América Latina un destino diferente al que sus pueblos estaban tratando de dar. Y entonces creo que esos 30.000 desaparecidos, como Luis Espinal, como Monseñor Romero, también en el día de hoy se están cumpliendo 37 años de la desaparición
de otra figura emblemática de Argentina, que era Rodolfo Walsh, un periodista que también tuvo la valentía de denunciar en una carta a la Junta Militar las atrocidades que se estaban dando en ese primer año de gobierno militar, y que justamente por ese motivo fue detenido o murió en un enfrentamiento, porque no se quiso entregar y enfrentó con una pistola 22, una arma muy chiquita, a toda una patrulla del ejército que le dio muerte. Por lo menos lo fusiló en plena luz del día, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y digo que todos ellos son parte o víctimas de ese mismo proceso, de esa misma idea, de ese mismo proyecto que trataron de instalar en nuestros países, y que tanta sangre derramada costó y generó a lo largo de estos últimos 30 años de lucha, de presencia en nuestros países. Yo creo fundamental y principal también marcar como una consecuencia de esos proyectos y de esos planes de luchas que la ola de los golpes militares que se habían dado puntualmente en nuestros países. Esto no era producto de la nada, sino que en la década del 70, mientras en Argentina había habido, en el año 76 estuvo el golpe militar, estaba el antecedente del golpe militar en Brasil, en el 68, en el 71, estaba el golpe en Chile, que había, perdón, en el 73, en Chile, que había generado también una activa y fuerte participación de la CIA para derrocar a Salvador Allende. En Uruguay en el mismo año, bueno, Paraguay desde años antes, de la década del 50, venía con un gobierno militar muy represivo, en Perú en el 68, en Argentina en el 76, y Centroamérica gobernado fundamentalmente por dictaduras militares, por los Somoza, por los golpes de Estado que se daban en Guatemala, en Salvador, permanentemente. Un hecho que estaba constituido, como decíamos recién, de alguna usina de poder que no quería que los pueblos latinoamericanos tomaran libertad y fundamentalmente llevaran adelante procesos de cambio, de transformación. Y lo hicieron a sangre y fuego. Y esos 30.000 desaparecidos que hubo en Argentina, más los presos, más el robo de bebés, de los hijos de las propias víctimas, que antes de darles muerte muchas veces a muchas mujeres que eran detenidas con embarazos avanzados o no, le esperaban a que tuvieran sus hijos para después matar a la madre y apropiarse de esos chicos. Una lucha que en Argentina ha también sido ejemplar por parte de abuelas de Plaza de Mayo. Se calcula que hay 500 hijos o chicos apropiados, se pudieron hasta el momento recuperar 110. Hay un compromiso muy fuerte del Estado argentino y un trabajo muy fuerte del Estado argentino junto con abuelas de Plaza de Mayo para trabajar en el camino de poder recuperar la identidad de muchos de estos argentinos que quizás hoy son hijos apropiados, muchas veces, como pasó en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, de represores, de propios policías, militares o gente involucrada en la represión. Todo este proyecto que se llevó adelante y que generó tantas consecuencias, tengo algún dato que quizás es importante marcar, porque también uno de esa manera se da cuenta qué es lo que buscaba esta represión que se dio en nuestro país. ¿De dónde provenían los desaparecidos en Argentina? Un 30% eran obreros, un 21% estudiantes, un 17% empleados, otros 17% profesionales, docentes un 6%, autónomos, trabajadores autónomos un 5%, ama de casa un 3%, personal de fuerza de seguridad un 2%, periodistas un 2%, actores y artistas un 1%, religiosos 0,3%, porque la dictadura militar también en Argentina no puso dimensión, se cargó y se llevó por delante a todo el que se le oponía o a todo el que mostraba cierto nivel de rechazo a ese plan sistemático de asesinato, de desaparición, y en ello hubo religiosos ejemplares que también dieron su vida, y hubo hasta propios militares que también por oponerse a las políticas represivas fueron desaparecidos. Pero en definitiva el 80% eran trabajadores. El 80% eran trabajadores, y ahí es lo que se buscaba, era callar cualquier proceso de organización popular que se tuviera en Argentina,
porque lo que se quería implementar era un plan económico que fuese de dependencia total y absoluta, y obviamente con un pueblo movilizado era muy difícil poder implementar ese plan que posteriormente no tan solo la dictadura militar sino el neoliberalismo lo pudo terminar de aplicar recién 15 o 20 años después, en la década de 90. Los planes neoliberales en otros países muy difícilmente se hubiesen podido aplicar si hubiese habido gente activa trabajando como Espinel, como los 30.000 compañeros argentinos, como Monseñor Romero, como muchos otros que a lo largo y a lo ancho de América Latina le dieron lucha a esos procesos represivos. Se estaba tratando de meter miedo en las tripas para que obviamente no se pudiese organizar resistencia. En el medio creo que también es importante marcar que existió el Plan Cóndor. El Plan Cóndor fue un proceso, un plan, una coordinación de los gobiernos militares de la región para coordinarse y trabajar en forma conjunta para capturar, secuestrar y también asesinar a los militantes populares que estuvieran en los diferentes lugares de la frontera. Y esto fue una coordinación muy precisa que tuvo la dictadura militar argentina, con la uruguaya, con la boliviana, con la brasilera, con la paraguaya y la chilena. Era particularmente el cono sur, en el fondo de nuestra América, donde se concentraba ese proceso represivo. Y hay casos también emblemáticos y hay historias, muchas de ellas llevadas incluso hoy en día al cine, heroicas, de muchos militantes, de muchos compañeros que también perdieron la vida en estos procesos represivos. Y yo creo que casi no, si bien todavía me falta algún otro detalle, me parece que es el momento preciso para, por una cuestión simbólica, quizás a esto a muchos no le importe, pero me parece interesante aquí en plena PDH, en esta víspera, en el día posterior al 24 de marzo y a fechas tan emblemáticas como la de Pinal, como la de Walsh, como la de Romero, nombrar a los bolivianos desaparecidos en Argentina. Son 34 compañeros desaparecidos en Argentina, entre ellos hasta un propio presidente boliviano, el general Torres. Pero quiero leerlos porque me parece que vale la pena hacer un pequeño homenaje a aquellos que también dieron su vida y por luchar por la libertad, por luchar por los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Ellos son Alcoban Esteban, Aramayo Juan de Dios, Benito Cosme, Cabeza Francisca, Choque Fausto, Coro Sergio, González Rinaldo, Jiménez José Luis, Jordán Juan Carlos, Corfer Tomás Juan, Kramer Erlán, Marcoglies Emilio, Martínez Marc Antonia, Medina Manuel Gustavo, Montaño Víctor, Montaño Félix, Montaño Gerardo, Moreira Jaime, Oviedo Walter, Pérez Walter, Ramallo Jaime, Rodríguez David, Rojas Máximos, Rosenborg José, Saavedra Alfredo, Sanz Reinaldo, Salinas Luis, Salinas Víctor, Oliver Escorpati, Hilda Inés, Sánchez Gastón, Sastre Marcelo, Silgueira Adrián, Suárez Erasmo, Torres Juan José, Torres Francisco Ricardo, Valdivia Crisoldo, Victoria Jorge, Villalba Luis, Villavencio Jorge. A todos ellos pido un aplauso y presente fundamentalmente. Yo lo argentinicé mucho porque leí solamente el primer apellido y el nombre, cuando en verdad todos tenían un segundo apellido y un segundo nombre normalmente muy boliviano, por lo menos muy utilizado de este lado de la frontera. Y creo que es fundamental también, bueno, marcarlo, nombrarlos, tenerlos presentes, porque creo que fueron parte también o víctimas de un mismo proceso de lucha que no se dio tan solo en Argentina, sino que fue consecuencia de esa lucha que daban los pueblos por todo Latinoamérica. Un tema importante, a diferencia quizás de muchos otros lados, y por lo cual a nosotros nos hace, a los argentinos y a aquellos que acompañamos a este proceso político que encarna la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que inició en el año 2003 Néstor Kirchner,
es el proceso de esclarecimiento de estos hechos aberrantes que se dieron en nuestro país, porque realmente es orgullo para los argentinos ver que tenemos un proceso de justicia universal, que estamos dando ejemplo al mundo de no perdonar, de tener memoria, de pedir justicia y de llevar esas cuestiones hasta las últimas consecuencias. En este momento en nuestro país hay aproximadamente unos 530 procesos judiciales contra los represores, contra los militares, y hay aproximadamente 920 presos en cárceles comunes, generales, coroneles, personales civiles participantes, obviamente policías, una serie de personajes que tuvieron aquella participación, que a través de juicios orales y públicos que fueron abiertos a la comunidad se pudo hacer una muy precisa investigación y que obviamente llevó a que se pague con la cárcel a cada uno de estos represores genocidas. Y que también importante marcar que en toda esa lucha la participación de los movimientos sociales, de los organismos de derechos humanos, que fueron verdaderos ejemplos, fueron los que permanentemente pelearon para que esto sucediera, más allá de la actitud del gobierno de Cristina o de Néstor, más allá de la militancia y de los sectores populares, fueron las madres y las abuelas de Plaza de Mayo las que tuvieron una lucha inclaudicable para pedir justicia y por suerte, bueno, lograron ese objetivo y se está logrando permanentemente. Incluso en este momento se inició y se está ya juzgando y seguramente en muy poco tiempo van a terminar presos lo que no fueron tan solo los responsables directos de esa represión, sino los intelectuales. De hecho, ahora vieron hacer carne muchas de las consignas que durante mucho tiempo, los que somos un poco más mayores, alzábamos en cada una de las movilizaciones y de las marchas y de las tareas militantes que hacíamos en nuestro país. El hecho de pedir verdad, de pedir justicia, de pedir, obviamente, de saber y proclamar que los pueblos que no tienen memoria están destinados al fracaso, están destinados a volver a repetirlo. Y como el nunca más también fue una consigna muy fuerte que se hizo carne en nuestro país, por suerte ese nunca más llegó hoy a nuevas generaciones que garantizan poder seguir dando esa lucha indefectiblemente. ¿Para qué? Para que, bueno, en nuestro país no exista la posibilidad de que ningún departamento de Estado, ni ninguna escuela de las Américas intenten proclamarnos presidentes o generarnos la salida de cada uno de ellos. Y si lo intentan, como lo están haciendo hoy en Venezuela, obviamente es responsabilidad nuestra militar estar activos, participar para que las democracias y lo que eligen los pueblos sean los verdaderos gobiernos que tienen que llevar adelante estos procesos de cambio que hoy se dan en Argentina como en Bolivia, para poner solo un ejemplo. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes, militar por Argentina, por Bolivia, por los derechos humanos, por la libertad, por la justicia, por la verdad. Nada más, gracias.